Hola a todas y bienvenidas una vez más. Estoy aquí otra vez con ustedes, pero con un nuevo invitado y muy emocionada. Él es una persona que yo creo que les he contado en TikTok. Les he hablado de una persona que a mí me ayudó justamente a salir del closet porque en algún punto de mi vida fue mi psicólogo. Y se llama Eric. Ahora no, ya no es mi psicólogo, pero es mi amigo. Y pues muchas gracias por estar aquí, Eric. Muchas gracias por invitarme. Sí, es cierto, no recordaba esa parte. Sí. Ya fue hace varios ayeres que nos conocimos. Sí. Pues varios años. Ujú. Y voy a entrar de lleno al tema. Esa es una frase que siempre digo. Yo quiero que hablemos el día de hoy, y es algo que hablo mucho con las niñas y niños, con las mujeres y con los hombres de TikTok, Ok. sobre la ansiedad Ansiedad. y los tipos de apego. Ok. Que yo, la verdad es que los descubrí y en algún punto te llegué a contar. Yo los descubrí porque tuve yo una relación que para mí fue una relación súper caótica, donde yo todo el tiempo tenía ansiedad. O sea, bueno, no todo el tiempo, pero gran parte del tiempo tenía ansiedad. Y yo no sabía nada de los tipos de apego hasta que terminé esa relación y pues me puse a investigar. Así como soy yo que quiere saber todo, me puse a investigar y descubrí que hay varios tipos de apego. Y entonces yo leía del apego ansioso y decía, soy yo. O sea, en esta relación soy esta persona. Entonces me gustaría que empezáramos pues justo con esas partes de la ansiedad, los tipos de apego. Pues sí, generalmente los tipos de apego los descubrimos ya después de una relación. La mayoría de las personas las descubren justo en ese proceso de duelo en donde quieren entender qué es lo que pasó, ¿no? Porque esa es una de las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿O qué decidí hacer? Porque esto se terminó. Y en investigación y tratar de saciar esa curiosidad llega esta parte en donde nos encontramos con los tipos de apego, los estilos de apego. Esto en realidad ya viene en nuestro sistema, o sea, es de crianza, viene de cómo nos criaron desde que nos fuimos formando, de cómo nos relacionamos con las personas. Y hay tres cosas básicas con el estilo de apego. Una es cómo solucionas los conflictos con otra persona. Okay. Otra es cómo te sientes cuando se te acerca una persona. Y otra es cómo te sientes cuando se aleja una persona. Ay, sí. Ya derivado de cómo respondes a cada una de esas cosas, que el duelo es, estoy terminando una relación. Claro. Estoy manejando tal vez un conflicto. Además, generalmente cuando termino una relación, pues no es de la nada, no es de la noche a la mañana, sino que viene una secuencia de conflictos, de pleitos, de discusiones, o de ya no me entiendo, ya no la entiendo, ya no la entiendo. Y de repente llegamos a estos estilos que ya, gracias a redes sociales, Sí, creo que hoy son... justamente. Creo que toda la gente, bueno, muchas personas ya los conocen por eso. Ajá. Oye, pero quiero hablar de eso que dices, que seguramente ya me lo habías dicho en algún punto, pero creo que hasta ahorita lo estoy así bajando en mi cabeza. O sea, la base del apego o de los tipos de apego sería cómo te relacionas con las personas en general, cuando se alejan y cuando se acercan. Cuando se acercan. O sea, es... O sea, viene, no literal así de ahorita me acerco físicamente, claro. sino más bien emocionalmente, cómo me siento yo cuando empiezo a generar intimidad con alguien. ¿Cómo me siento yo cuando ya estoy generando intimidad contigo y de repente esa persona, o sea, nos escribimos muy padre, nos vemos, platicamos, y de repente dejan de escribirme por, no sé, 2, 3 semanas, se desaparece, así de la nada. Gosteadas. Yo siempre les digo eso. ¿Cómo reacciono yo a esa situación? Es decir, empiezan pensamientos de, si le escribo ahorita me voy a ver muy intenso, si le escribo después va a pensar que no me importaba, si no le escribo, pues yo necesito mi espacio, no, mejor no le voy a escribir en esto. Depende cómo respondamos a esta cercanía o a esta lejanía a la hora de formar intimidad. Y una de las cosas que más, o bueno, que yo refiero más cuando hablamos de apego es cómo soluciono yo el conflicto. Ya cuando tengo un conflicto con esa persona con la que tengo confianza e intimidad, ¿en qué momento necesito yo solucionar el conflicto? Sí. En ese momento, más adelante, puedo negociarlo, a llegar a un acuerdo en ese momento, y eso nos va diciendo. Que por cierto, o sea, no he mencionado los tipos de apego. Sí, justo, quería que te iba a decir. El apego ansioso, que es la persona que necesita, en cuanto a conflicto, es la persona que necesita resolverlo en ese momento. Sí. No puede vivir con la idea de que está en conflicto. La incertidumbre. Porque hay una sensación de, me van a abandonar. O sea, no soy suficiente, o no estoy dando lo suficiente, o hay algo en el contexto que me dice, alerta en tu sistema, te van a abandonar. Y esto viene, te digo, de sistemas de crianza en donde tengo ese riesgo de saber
que mis papás básicamente en algún momento emocionalmente me dejaron solo. Tuve que lidiar con esa situación. A consecuencia de acciones que yo, en mi cabeza se registraron como que yo hice, yo fui el culpable. Entonces, hoy, siendo adulto o adulta, de repente es como, si yo dejo de hacer esto, ahorita ya lo tengo aquí cerca, ya la tengo aquí cerca. No quiero que se aleje. ¿Qué tengo que hacer para eso? Cualquier acción me puede llevar a esa situación ansiosa. Es el apego ansioso. El apego evitativo también surge de ansiedad, pero ahí yo necesito poner una barrera porque sé que si la persona se me acerca, me puede hacer daño. Es riesgoso para mí. Entonces necesito irme con pasos muy firmes, muy lentos. Sin embargo, aquí ya depende de la persona y su personalidad. Hay personas que se acercan un poquito, generan esa intimidad, y ya cuando está la intimidad un poquito más segura, por así decirla, entonces toman un paso para atrás. Hay personas que... ¡Ay, qué feo! Sí. Es raro porque primero genero la confianza, y ya que tengo esa confianza, marco una pequeña barrerita porque yo también necesito ese espacio. Sin embargo, no soy capaz de comunicarte que necesito ese espacio. Es decir, no me desaparecí 3 semanas porque quería, sino porque necesito realmente... Es un espacio en cuanto a lo emocional de la persona. Y está el apego seguro, que sería como el ideal de los apegos, donde todos deberíamos de llegar. Y es donde yo sé que mis necesidades son las necesidades normales de cualquier persona. Sé pedirlas, sé ofrecerlas, sé darlas cuando se requieren. Y no hay esta ansiedad de si lo hago mal me van a abandonar. Si lo hago mal, pido una disculpa, platicamos y listo. O si lo hago mal se va a alejar la otra persona, o yo me tendría que ir a encerrar a mi cuarto porque, no sé, algo hice mal y mejor me voy y me escondo. Simplemente lo hice mal, lo platicamos, lo negociamos. Conversaciones incómodas, ¿verdad? Ajá. Oye, hay uno más, ¿no? Bueno, yo he escuchado que está el que es de los dos, mezclado. Sí, el apego desorganizado. Desorganizado. Solo que, sí, o sea, sí, es bueno que lo menciones, porque existe, pero es muy poca la tasa de la población que llega a tener un apego desorganizado. En caso sí, se presenta el ansioso y el evitativo al mismo tiempo. Es más marcado esto que te decía, como genero intimidad, pero a la vez me alejo. Doy un pasito, pero doy dos para atrás. Y luego también doy un pasito para atrás y luego me vuelvo a acercar demasiado. ¿Y eso qué pasa cuando eres niño? O sea, ¿cómo te da eso en la crianza, como tú dices? Pues me parece que ya va más, o sea, sí, es el sistema de crianza, pero también experiencias ya conforme vas creciendo. Si yo me acerco a alguien y me rechazan, eso me genera desconfianza. Claro. Si esto es constante, pero no es la misma conducta la que yo ejerzo para que me rechacen, entonces empiezo a poner atención en esas conductas. Si yo me alejo de alguien y por alguna razón me alejé de una persona dependiente, que es una de las características o puede derivar, el apego ansioso puede derivar en una persona dependiente. Si yo me alejo de una persona con apego ansioso o dependiente, me va a buscar. Y entonces a mi sistema se le refuerza como, espera, si me alejo me buscan. Claro, sí, por eso dicen que pues uno se engancha en esos apegos, que es como el perfecto, ¿cómo se llama? Sí, que te enganchas. Y justo voy a empezar con esto. Yo, por ejemplo, te voy a decir las cosas que yo me pasaban y que dije soy apego ansioso, porque seguramente muchas personas quieren saber cómo sé si soy apego ansioso o cómo sé. Que creo que hay como un examen, ¿no? Bueno, hay un libro que leí que se llama... ese libro, Attachment. Sí, algo así. Y ahí te dice, y hasta creo que hay un examen o algo así. Yo lo hice en Google, lo busqué y lo hice en la desesperación, y ya después, sí, te lo juro, de que cuando ya me enteré qué tipo de apego era, dije, quiero saber, no, más bien, cuando me enteré qué eran los apegos, dije, quiero ver cuál era yo. A mí lo que me pasaba mucho, y por eso dije, soy apego ansioso, yo tenía mucho miedo, y creo que hasta después de que lo hablé en terapia lo pude como comunicar y verbalizar. Tenía mucho miedo a que me dejaran, tenía mucho miedo a que se fuera, tenía mucho miedo, existía mucha ansiedad también constantemente. En los mensajes también, cuando no me contestaba, me daba ansiedad. También una relación a distancia, que es lo peor para los de apego ansioso, sí. No lo hagan, digo, en general no la recomiendo, pero pues no me contestaba y te da ansiedad y te empiezas a imaginar cosas. Y también me pasaba mucho, y que era yo también lo que hablaba en terapia, yo dejé de ser Grecia. O sea, muchas cosas que yo decía que nunca iba a hacer,
las hice. O sea, como que yo me iba alejando de esta persona que yo soy y vi en algún punto que ya estaba súper lejos. ¿Por qué? Porque mi relación, esta persona era muy posesiva, no le gustaba que tuviera amigos, amigas sobre todo, no le gustaban ciertas cosas y ella quería controlarme. Y yo en algunas cedí, en algunas cedí. Después ya me di cuenta de este tipo de apego y dije, Dios mío, y luego pensé, yo soy ansioso y ella era evitativo. Y entonces nos agarramos, pero... Sí, sí, esa es la pareja, o sea, general, la que más nos encontramos generalmente. Las personas con apego seguro son difíciles de encontrar. La verdad es que, o sea, podríamos encontrarnos con personas de apego seguro, sería lo mejor para cada uno de nosotros, pero los que parecen así imanes son apego ansioso y apego evitativo. Generalmente hacen muy buena mancuerna porque pasa esto que te digo, ¿no? O sea, lo que tú haces refuerza lo que yo dejo o hago y eso nos va reforzando como pareja. No es la única base de cómo nos relacionamos ahorita con lo que estás describiendo de tu relación, digo, por lo que dices. O sea, no solo es como, ok, es evitativo, entonces a lo mejor tiende un poquito más a poner estas reglas firmes, o esto, yo me apego más a esas reglas que me ponen ahí. Ya hablaríamos un poquito más quizá de su personalidad. No, claro. Y también de lo que aprendimos que era amor, ¿no? O sea, exacto. Regresando a cómo sé qué tipo de apego tengo, sí, hay pruebas, hay test en internet. De hecho, si le preguntan a la ChatGPT de qué tipo de apego soy, les puede dar como un pequeño test de acuerdo a cómo lo van respondiendo. Y sí, o sea, sirve mucho que cada una de las personas sepa qué tipo de apego tiene. Sin embargo, algo que yo comento mucho en sesiones, como, o sea, sabemos qué tipo de apego tienes, pero no te pongas la etiqueta de que vas a ser ansioso todo el tiempo, de que vas a ser evitativa todo el tiempo, sino más bien ya sabiendo cómo me relaciono con las personas, entonces pongo atención a estas cosas que van a surgir de manera natural al momento de relacionarme. Son sistemas que ya están construidos en mí, ya voy a responder de esa manera, pero ahora si pongo atención en el momento en que surgen, entonces ya tengo la capacidad de reaccionar y de no solo dejarme llevar por el impulso, sino manejarlo hacia donde yo quiera o pretenda. Lo malo es que, así como dices, ya en una relación la sensación es tan intensa, o sea, la sensación de abandono, la sensación de voy a perderlo todo en este momento, es tan intensa que muchas veces nos nubla. Entonces, cuando no sabemos que existe una manera de relacionarnos, cuando no nos conocemos lo suficiente, simplemente actuamos y... O sea, es parte de, ¿no? Además, o sea, en la cultura es súper natural como esto que narras, ¿no? O sea, como de, bueno, me está pidiendo que no tenga amigas, tengo otra amiga que también le pidieron eso. Sí, como que muy normalizado algunas cosas, claro. Y aunque sean banderitas rojas que uno detecte, o sea, es como de, no está padre, pero lo voy a hacer. Y vamos a ver cómo resulta eso, porque es más mi ansiedad de que no me deje versus lo que yo detecto como banderitas rojas en ese momento de, pues bueno, una o dos amigas que no ve en 2, 3 semanas, que se vuelven meses, que se vuelven... Sí, que te aíslan por completo. No, y es que yo creo que, digo, yo lo pienso basado en esa experiencia, y la verdad es que la ansiedad es... O sea, yo creo que ese nivel de ansiedad que yo viví, no se lo deseo a nadie, ¿sabes? O sea, es algo que seguramente todas las personas en algún punto hemos experimentado y es un nivel súper feo y que horrible, no. Yo creo que nadie nos gustaría sentirlo. Entonces, también, justamente, yo lo pienso y digo, en ese momento que sientes tanto y que sientes muchísima ansiedad, como que buscas hacer algo para quitarla, ¿sabes? O sea, necesitas algo para que se vaya, porque hay veces que son días seguidos. Y quiero que hablemos un poquito más también sobre el tema de ansiedad, porque, digo, creo que la ansiedad da en general, o sea, no solamente por los tipos de apego, hay otros tipos de cosas que nos generan ansiedad, pero antes de que nos vayamos para allá, me gustaría que tú me dijeras qué hace, o sea, yo ya más o menos dije lo que sería una persona ansiosa. ¿Cómo sería una persona evitativa? Pues generalmente son personas que evitan sobre todo el conflicto. Cuando empiezan a generar intimidad, se empiezan a mostrar un poquito más distantes, lo que te decía, ¿no? O sea, ya generamos intimidad y de repente ya ni siquiera te escribo, no te llamo en 2, 3 días, aunque tú me lo pidas como de, oye, es que necesito más contacto, más frecuente. 2, 3 días y no te escribo, se me olvidó, estoy ocupado. Y es cierto, o sea, no es como que lo hagan intencionalmente, pero marcan ese espacio. Necesitan estar un poquito más solas. Hay fines de semana muy intensos, hay hasta semanas muy intensas y de repente necesitan como ese espacio, pero no comunican que necesitan ese espacio.
Pero una de las partes donde en relaciones más se nota es a la hora del conflicto, en donde la persona evitativa básicamente evita como cualquier situación de conflicto y resolverlo en ese momento. No es que no lo quiera resolver y no es que no lo vaya a resolver, sino que en el momento le genera tanto caos mental que es como, ahorita no puedo lidiar con eso y no quiero lidiar con eso, pero no saben expresar esto que ahorita lo ponemos súper sencillo, pero en ese momento es como, se enojan, gritan y de repente llega una barrera en donde ya se vienen abajo la capacidad de comunicación, la capacidad de empatía con la otra persona y es como necesito defenderme, se monta un muro y por más que la otra persona le hable es como si remontaran en la pared. La mayoría de las personas evitativas tienden a pedir una pausa, o sea, como de espérame 5 o 10 minutos cuando ya estamos hablando de una relación un poquito más comunicativa y sana, pero al principio de los conflictos es como de ya no quiero hablar y se van. Se van. O se van a su casa, a su departamento, a su cuarto, a salirse con amigos, a estar solo, sola, en algún otro lugar. O sea, dejan a la otra persona ahí en esa situación. Y esta es una de las dinámicas más aflictivas. Ay, qué fuerte. Sí, claro, porque el otro ya necesita, le urge que le digan qué onda, pues ya. Y ni siquiera es, o sea, ya cuando entramos a la parte de podernos comunicar, una persona evitativa y una persona ansiosa también, o sea, pueden estar juntos y pueden llevar una buena comunicación y una buena relación. Y claro, lo ideal sería que puedan ir a terapia, que puedan crecer, que puedan autoconocerse, manejar esto. Pero no necesitan solucionar el conflicto en ese momento. Un simple toquecito o sea, necesito un toquecito corporal, donde tú me toques la rodilla, me digas, ahorita voy a regresar. Sí. Yo necesito que tú me esperes media hora. Exacto, así. Ajá, o sea, como solo hagamos esos acuerdos y esa mirada, ese guiño, esa sonrisa que me das en ese momento, a mí me reafirma, me quita esas alertas que yo traigo en rojo así sonando. Horribles. Y listo, o sea, no es solucionemos o hagamos lo que yo digo, sino más bien encontrar ese punto medio y ya cuando lo encontramos es un toquecito lo que necesita la otra persona, que la otra persona también debe ser capaz y debe de estar dispuesta a darlo en la relación. Es decir, yo como ansiosa, me cuesta mucho que te vayas, tú como evitativo o evitativa, ¿no? Pero va, sí, o sea, lo tolero. Solo hagamos una seña de que cuando te vayas, no te vas a ir para siempre. Dime algo así como, exacto, nos vemos mañana, algo. Sí. Confírmame que seguimos amándonos. Confírmame que sigue el amor, que esto es parte de la relación, que no es nada más un conflicto que nos va a llevar a más conflictos, porque generalmente a eso tendemos, ¿no? Un conflicto, hoy no nos entendimos, mañana volvemos a pelear y ya es sobre el conflicto de ayer y luego el de mañana es sobre los dos. Claro, y se va juntando. Y que creo yo, digo, lo que yo viví y que creo que la mayoría de las personas que viven este tipo de dinámicas no se comunican. O sea, no se dicen, ¿no? Teníamos un conflicto o sea, y aparte también está de que la personalidad, tú cómo percibes las cosas, yo cómo percibo las cosas, no se comunica y entonces yo me quedo con esta ansiedad de que es que no sé si va a regresar y yo le estoy insistiendo de hay que hablar y entonces a ella le da esta ansiedad de por qué está insistiendo que quiere hablar y es un círculo súper feo, o sea, súper feo que no se termina hasta que uno habla. Sí, la persona ansiosa busca, la otra persona sale corriendo, o sea, es como... Sí, que la persiguen, ¿no? No se van a casar. Sí, exacto, tal cual. Y esto también, digo, es importante mencionar que no solo es en relaciones románticas, es decir, con tus amistades también. Qué bueno que tocas ese tema. Sí. Con las amistades también se generan este tipo de vínculos. De hecho, es frecuente que descubramos también nuestro estilo de apego en amistades. Solo que en amistades no le ponemos tanta atención porque luego los conflictos son un poquito más como pasajeros, ¿no? Claro. Ay, bueno, me enojé con mi amiga y en 2 meses ya estoy bien. O en 2 meses. Es como, bueno, ok, listo, no pasa nada. Pero con mi pareja viene esta sensación de voy a perder todo. Ya cuando una amistad también llega a esta situación de creo que estoy perdiendo a mi amigo o a mi amiga, en donde sí reacciono. Pero también se dan en la familia, se dan en relaciones de... Sí, claro, yo sí me doy cuenta. Se dan en relaciones jerárquicas, en relaciones de trabajo. Pues es que al final es cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, con quien sea, con tu jefe, tu jefa, tus clientes, lo que sea. Sí, está presente. Sí, está súper fuerte eso. Sí. Y lo que decías hace ratito, Eric, bueno, más bien lo que te preguntaba, de esta parte de la ansiedad, me gustaría que habláramos también un poquito sobre eso, porque yo siento, o más bien, bueno, yo desde mi experiencia creo que cuando más la noto, siempre tiene que ver con cómo me relaciono con la gente, ¿no? O sea, en esta parte y mucho
pienso, ¿será que es mi tipo de apego? ¿Será que algo te iba a comentar también? Ahorita que decías que no nos pongamos la etiqueta, yo también me doy cuenta que mi tipo de apego puede cambiar dependiendo con la gente que estoy, o sea, con la persona que me relaciono. Sí tuve una pareja que yo era muy ansiosa, pero también me he sentido evitativa con otro tipo de pareja, lo cual se me hace, digo, no padrísimo, más bien me sorprende, o sea, ¿no? Que se me hace increíble. El tema de la ansiedad, ¿de dónde viene esa ansiedad que sentimos por muchísimas cosas? Supongo que tiene que ver con la crianza también. Pues mira, la ansiedad viene de, no sé, no, o sea, es simplemente energía que está en nosotros como una emoción, como cualquier cosa que llegamos a sentir. No te la sé explicar exactamente o químicamente, por ejemplo, pero sí sé que es muy similar al miedo. De hecho, lo que hace es alertarnos de que está pasando algo. Con los sentidos nos estamos dando cuenta de que está pasando algo, pero aquí, a diferencia del miedo, el miedo me dice, estoy viendo un tigre y le tengo miedo porque me puede comer o me puede hacer algo y me da miedo. Pero la ansiedad no ve a un tigre, se lo imagina y reacciona exactamente igual. Y es como, en mi pensamiento, el tigre me va a comer igual. La gente que tengo aquí en la conferencia hoy frente a 200 personas me va a comer igual que ese tigre. Esa persona que me gusta cuando llegue y le hable me va a comer igual que todo lo demás. El sistema reacciona a Igual. esto como si fuera una amenaza real. Entonces todo el cuerpo empieza a reaccionar en base a eso, se alerta el ritmo cardíaco, la respiración, se empieza a perder control. De hecho, de acá vienen las crisis de ansiedad, que son pequeñas, pero que son muy fuertes, muy intensas, donde no hay control sobre ese tipo de situaciones. Y pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tenemos ansiedad, generalmente ya nos damos cuenta en un momento conflictivo. Me gusta mucho hacer la comparación del trabajo de psicología con el trabajo de dentistas, no sé cómo se llama eso. Sí, ortodontistas. Porque, o sea, a ti te duele una muela, digo, hay personas que sanamente dicen me duele una muela, voy y me reviso, o que tienen su revisión anual, Periodo, o cada 6 claro. meses, o lo que sea, y están como constantemente, también en salud mental está eso. Pero la mayoría de las personas esperan a que la muela ya se les esté pudriendo y el dolor sea como demasiado intenso y van a que se la saquen. O sea, no es salve mi muela, denme un tratamiento, lo que quieren es quíteme el dolor rápido. Ya. La ansiedad es una de las cosas en donde cuando llega el paciente a psicología, es como de, quíteme este dolor rápido, Ya, ¿no? sí, Sáqueme la muela, y es como, pues que aquí no Pues puedo. es que se siente bien feo. ¿Quién quiere tener eso así en el cuerpo? Sí, es horrible, es horrible. Ajá, ¿y de dónde te la saco, no? O sea, no puedo así abrirte la boca y Claro. sacarte algo como, o darte una pastilla, porque también es darte una pastilla que te quite todo esto. Ya, sí hay momentos en los que hay específicamente como estos parchecitos que nos ayudan a regular la ansiedad en momentos críticos, pero luego ya viene un acompañamiento para saber de dónde viene tu ansiedad, porque te digo, como puede ser imaginario, como puede ser real, como puede ser que estés enfrentando algo, porque, o sea, no es mala, no es como que yo pueda decir, quítatela y que nunca vuelva a aparecer, porque es parte de tu cuerpo. Te ayuda. Es como un mensajero, ¿no? Pues, Claro. algo está pasando y debemos alertarnos. Entonces, ¿cómo le hacemos caso a esa ansiedad? ¿Cómo la liamos con nosotros para que nos lleve por donde sí debemos ir? Sí. Pero fíjate que ahorita que decías eso, mucho de lo que hablo en TikTok y lo que he escuchado, personalmente a mí hay cosas que me causan ansiedad que ni siquiera existen. Y creo que no soy la única, a muchas personas, y lo he hablado con ellas, les causa ansiedad ciertos escenarios. También es un poco con lo que tiene que ver con esta vida tan productiva que llevamos la mayoría de las personas ¿y qué voy a hacer si no tengo esto? ¿O qué pasa con la vida que quiero y no estoy cumpliendo con eso, en expectativa? O sea, como que todo te genera una ansiedad y todo viene de algo, de un pensamiento en tu mente que ni siquiera es cierto o que que ni es cierto, ni existe, quién sabe si pase, pero ya te generó toda esa ansiedad. Y sí, digo, yo lo he vivido y lo vivo, sí, muy seguido. Pero creo que mucha gente también, y eso es porque, o sea, la mente tiene un poder. Tremendo. Sí, es parte, o sea,
podemos aprender cómo funciona la mente, pero muchas de las cosas sobre cómo funciona la mente es la misma mente quien mueve tus hilos, ¿no? Entonces, de repente, la mente busca placer y busca las maneras de generarte ese placer o generarse ese placer a ella misma. Y aunque suene contradictorio, una situación de ansiedad o un conflicto, como hablábamos hace ratito, llega a generar placer en nuestra mente. Es decir, conductas que ya sabemos y que vamos a repetir y que tienen el mismo resultado, nos genera esta estabilidad de saber qué es lo que ya va a pasar. Claro. Entonces repito las mismas conductas y por eso es tan difícil cuando vemos a una persona en una relación súper tóxica y desde que afuera es como de amiga, date cuenta. Allá adentro es como, ¿de qué? Claro. ¿De qué me tengo que dar cuenta? Estamos en esta misma repetición y repetición constante. Como dices, hay diferentes escenarios que a diferentes personas les detonan. Y digo, hoy también ansiedad es uno de los conceptos o ideas que más está como fluyendo en redes sociales. Sí. De repente ya podemos decir eso como de, ay, un calcetín sucio y me da ansiedad, ¿no? Como es este reflejo que tenemos de esa parte. Sí, pero también ya cuando hablamos sobre cómo se siente la ansiedad y cómo se puede manejar esa ansiedad, entonces ya empezamos en otro contexto a manejarlo diferente. Y cómo, digo, hablando de ese tema, ¿cómo se puede llegar a manejar la ansiedad? La ansiedad, digo, empezando por esto, la ansiedad no se va a ir nunca, ¿verdad? Pues no, en teoría no. Va a estar ahí, en los momentos que necesite salir, va a estar ahí, va a estar presente. Pero sí podemos aprender a regularla, a manejarla, a cómo responder ante ciertas situaciones. Lo malo es cuando se nos sale de control y cuando nos abruma la ansiedad. Una de las cosas que yo más recomiendo es la escritura. Siempre. Justo lo que me decías ahorita sobre estos pensamientos. Lo que les comento mucho es los pensamientos. Imagina que tu cabeza, tu mente está llena de palabras sueltas. Los pensamientos pueden ser esas palabras sueltas, como si estuvieran flotando en aire, en hidrógeno, oxígeno. Como en algo allí flotando, claro, ¿no? Como globos que están con palabras y unen estas oraciones en tu mente sobre las frases que tú te estás imaginando. Me van a abandonar, o qué pasaría si no tengo un carro, me van a correr del trabajo, ya no quiero este trabajo, mi jefe apesta. Ese tipo. Imaginas un chorro de cosas, sí. Todo eso está flotando en tu mente. Cuando lo hablamos o cuando lo escribimos, lo que hacemos es que los pensamientos tocan el aire real y cuando tocan el aire real, pareciera que se materializan y se vuelven físicos. Por eso es muy frecuente que en nuestra cabeza tengamos ideas millonarias y súper ganadoras y cuando se la platico a mi amigo es como de, ¿qué tontería te acabo de decir? O sea, esto es una épico en mi mente, pero acaba de derrumbarse todo. Lo mismo pasa con estas otras cosas. La escribo lo que me está generando ansiedad, escribo la situación o el escenario al que me voy a enfrentar, o lo hablo, lo platico, digo, desde una nota de audio a mí mismo, tener a alguna persona con quien tener este tipo de conversaciones, o un audio a esa persona, pero si no, escribir, o hablar solo. Claro. Solo, es como... Sí ayuda. Es muy catártico y ayuda mucho a construir esas realidades que en nuestra mente todas son realidades y luego ya afuera te das cuenta como de, eso no creo que suceda. Vamos a pasar. Sí, ya lo ves todo desde la realidad y dices, no, y te empiezas a tranquilizar un poquito. Sí, y ya, o sea, a partir de ahí pueden empezar a conocerse, pueden empezar a descubrir como de dónde sale la ansiedad, hacia dónde va. Y la recomendación sí sería en un principio, si nunca habíamos topado con ansiedad y me está llamando la atención, que alguien les acompañe, acercarse a psicología. Psicólogos. Oye, ¿y cómo, o sea, métodos que creo que aquí sería, o sea, para que tú puedas disminuir esa ansiedad que uno siente, por ejemplo, me voy a regresar al ejemplo que tenía de mi relación con el tipo de apego, ¿no? Imagínate una situación de una persona que tiene apego ansioso y apego evitativo y van a terminar o algo así, que en el caso de la persona de apego ansioso siente muchísima ansiedad, no sé qué sienta la persona de apego evitativo, seguramente también ansiedad, seguramente sí, diferente. ¿Cómo, o sea, qué se hace o cómo uno puede llegar a disminuir esa ansiedad? La pregunta sería, ¿por qué la quisiéramos disminuir? Porque... Pues porque se siente horrible. Bueno, yo lo pienso por mí, digo, Dios me libre de esas cosas. O sea, sí es horrible. O sea, yo creo que, y yo te estoy hablando a niveles muy altos. O sea, a niveles de que me quiero meter al baño con agua fría porque me está dando un ataque de ansiedad. O sea, para no tener, porque siento que eso también ya es un nivel, pues...
Sí, un ataque de ansiedad, o sea, hablamos de momentos y sí sería, o sea, recomendable que si reconozco que estoy en un ataque de ansiedad, puedo usar algunas de estas técnicas como lo que acabas de mencionar. Eso lo investigué. De que bañarme con agua fría, echarme agua fría en la cara o hielos en la piel, distraer a la mente de alguna manera, o sea, con música muy fuerte o sonido, hay personas que se distraen con eso, con algo visual, con lo que podamos distraer, acercarme con alguien, simplemente a un sostén emocional o físico, un abrazo, poder estar sentada al lado de alguien me puede ayudar también a regular, quitarme del escenario en el que me está sucediendo ese tipo de crisis, eso puede llegar a ayudar. Hay algunas técnicas que pueden revisar en internet y cuando hay una crisis es este punto, te digo, como de la muela está ya extremadamente podrida, me está doliendo demasiado. Necesitamos como ese momento de calma. Esto habla de que ya hay una acumulación fuerte, intensa de ansiedad. Cuando el escenario que me platicabas sobre una ruptura, sobre un duelo por una relación romántica, es comparable, o me gustaría compararlo ahorita a un dolor físico por practicar un deporte. Es decir, sabes que estás arriesgándote a que en algún momento te lesiones, te caigas, alguna lesión fuerte. Y no podríamos decir, ¿cómo le hago para, ahorita que me caí, que me lastimé, que me lesioné, que se me quite el dolor de mi brazo que me rompí, ¿no? O sea, en el momento te va a doler. Cuando hablamos de esto en el duelo, o sea, del dolor que provoca la ansiedad de que la otra persona se vaya, porque sí, ya es un hecho, ya no es imaginario, es real. Se está yendo la otra persona, me estoy yendo yo, se está derrumbando mi identidad dentro de la relación y dentro del mundo, porque es quien era. Entonces viene un dolor tremendo y necesito enfrentarlo. No hay otra solución, como cuando me caigo y me duele, o cuando me pego en el dedo chiquito del pie. Enfrento ese dolor y pues cada quien allí encontrará sus recursos. Esto que acabo de contar es muy, ayuda mucho. Tener una red de apoyo es de lo principal, ¿no? El poder expresar también, la capacidad de expresar lo que estoy sintiendo. He trabajado con varias personas que han solucionado la mayoría de sus problemas solos durante toda su vida. O sea, básicamente saben que traen nivel para solucionar, se las arreglan solas. Cuando llega este tipo de presiones que son fuertes, la reacción automática del cuerpo es, yo puedo solo con esto. Pero hay situaciones donde es que no puedes. Exacto, lo mismo que te decía ahorita, si te rompes un hueso, pues ve al hospital. Claro, sí, claro. En esta situación hay un duelo, hay un rompimiento fuerte, un dolor emocional fuerte. Lo mínimo que puedo hacer es acercarme a mi red de apoyo, expresar lo que estoy sintiendo. Me está doliendo que terminé, me está doliendo porque mi apego es ansioso, me está doliendo porque teníamos una vida juntos. Sí, simplemente llorar. Claro. No, y yo creo que llorar es de las cosas que mejor te hacen sentir. O sea, en mi experiencia, llorar para mí es una bendición. Y lo que te decía hace ratito, no necesariamente quitar la ansiedad, que digo, porque también lo hablamos antes, pero ¿cómo puedo yo manejarla? O sea, yo, por ejemplo, lo pienso y la verdad es que siempre regreso a ese punto porque también ahorita ya tengo un poquito más herramientas y una vez me pasó que me dio como un tipo de ataque de ansiedad en el trabajo, yo me fui a mi carro, usé todas las herramientas que he aprendido y pues como en unos 15 minutos ya me tranquilicé y seguí con mi vida. Okay. Pero si yo lo pienso en aquel momento, Eric, yo no podía ni trabajar. O sea, yo no quería vivir, haz de cuenta. O sea, de esas cosas que sientes que te vas a morir, que creo que a mucha gente le pasa, a todos nos ha pasado en su mayoría. ¿Cómo puedes, o sea, que a lo mejor hay herramientas o algo que tú nos pudieras decir desde tu expertise? Pues no para que se vaya, porque no se va a ir. O sea, el duelo a mí me duró, no sé, un año, no sé. No se va a ir, pero tienes que seguir con tu vida de una forma u otra, ¿no? Y pues claro que vas a llorar y claro que vas a tener tus momentos súper tristes, pero algo que a lo mejor te dé un poquito más de sustento, además de tu red de apoyo, que definitivamente es importante. Yo me acuerdo que varias veces me iba a dormir al departamento de mi hermana y mi hermana le decía a su novio así de que, ay, pues dame chance, duérmete en el sillón porque se va a dormir ella porque ella me abrazaba, yo me sentía así mal.
Entonces, ¿qué cosas, o sea, tú pudieras recomendar? Pues, rayos, creo que voy a quedar mal con tu audiencia, porque ciertamente no me gusta esta parte de las herramientas. Ok. O sea, es reconocer la ansiedad, trabajarla a largo plazo. Es decir, en el momento que hay una crisis o en el momento que hay un detonante donde yo ya me di cuenta que hay mucha ansiedad, entonces trabajemos en reconocer lo que está pasando dentro de mí. Pues es básicamente como adoptar una mascota, como de, Sí. ya me encontré con mi ansiedad. Sí. Entonces, pues ahora, ¿cómo le hago para que no me muerda? ¿Cómo le hago para Tranquilo, sí. como aquí está conmigo, pero bien, o sea, no me va a morder. Ajá, te voy a dar de comer de vez en cuando. O sea, sí le pongo atención y también a cambio, no, o sea, no me brinda encima, ¿no? Digo, sí, pero jugando. Entonces, como la reconocemos y en base a eso la vamos, simplemente reconocerla al momento en que empieza a brotar, porque va a brotar, va a salir en estos escenarios y cuando yo soy capaz de reconocerlo, entonces ya hay una reacción también corporal que me dice, oh, esto es la ansiedad. Sí, claro. ¿A dónde me está queriendo llevar o de qué me está queriendo proteger? Y entonces yo ya ahí tomo la decisión sobre, a ver, espera, no, esto está dominado, tú tranquilo, no necesitas aparecer. Sí, te digo, estas herramientas funcionan, digo, creo que incluso dando una búsqueda rápida en ChatGPT o en Google aparecen como este tipo de herramientas, pero sí, de lo primero que me gusta recomendar cuando una persona llega con ansiedad conmigo es escribir o sacar las ideas, vaciar el cerebro lo más posible que se pueda, como si agarraras tu cerebro y exprimieras cada gotita de lo que estás pensando que te está generando ansiedad. Digo, habría que reconocer exactamente en qué momento, porque sí, es importante también. Si detectamos que la persona ya no puede trabajar, que la persona ya no puede tener una vida normal por este tipo de situaciones, entonces ya podríamos empezar a valorar algunas otras cositas que nos podrían llevar justamente a un trastorno de ansiedad o ansiedad generalizada, por ejemplo, que así ya empezamos a hablar de temas más profundos de salud mental. Sí, que a lo mejor ahí es cuando te mandan con un psiquiatra, ¿no? Como que aquí tienes algo para que puedas seguir con tu vida y lo que te estabilizas. Y reconocer, o sea, digo, el psiquiatra sería lo recomendable, pero también esta parte de psicólogo. Pero aquí también ya empiezas a reconocer esta parte como de, ok, si yo tengo, mi corazón funciona diferente por alguna razón, no puedo hacer ejercicio como todas las demás personas. Entonces yo también me empiezo a reconocer como esa persona que necesita adaptar el ejercicio que le gusta a algo. Lo mismo pasa con síntomas fuertes de ansiedad generalizada o con este tipo de rasgos de ya un trastorno. Sí, que tienen mucho que ver con conocerte, con saber quién eres tú, que tú te funciona mejor, por aquí sí, por acá no. Y, o sea, en este tema, por ejemplo, regresando un poquito a los tipos de apego, ¿en los tipos de apego tú crees que se van? ¿Se van los evitativos? Desaparecen siempre. Sí, bien, sí se van. No se van porque siempre nos estamos relacionando con alguien. Sin embargo, sí son moldeables, por así decirlo. O sea, sí puedes aprender. Lo ideal sería como todos nos acercamos a este apego seguro. Y la manera más sencilla de tener apego seguro es rodearme de personas que tengan apego seguro. Entonces, ahora, dos cosas. ¿Cómo es una persona con apego seguro? La persona con apego seguro en el conflicto sabe negociar, o sea, sabe escuchar a la otra persona, sabe pedir lo que requiere, sabe dar lo que le piden, pero también pedir firmemente lo que necesita. Y es capaz de negociarlo. No viene esa parte de, oye, déjame 2 horas solo, no puedo hacerlo, necesito responder. Es como la posibilidad de negociarlo. Cuando una persona se acerca, sí pone cierta barrera, pero lo empieza a dejar poco a poco con esa confianza de sé manejar. La base del apego seguro es sé manejar la situación. Cuando una persona se empieza a distanciar, también sé manejarlo. Le escribo, le pregunto, oye, ¿qué onda? No me respondió. Ok, ya pasaron 3 días. Oye, pasaron 3 días. Yo me sentía así. Y esto fue lo que pasó en facts, ¿no? Así, sí, claro. Están los 3 días que pasaron, aquí están las horas de WhatsApp que te mandé. ¿Qué pasó contigo? Necesito saberlo. Ok. Y lo negociamos. No lo llevamos a una queja de decir, oye, te desapareciste 3 días, eres un ingrato. Sí, de que los reclamos y todo eso. O necesito que resuelvas esto en ese momento. Lo negocio, lo platico y todo dentro de la parte, pues, de hablar con respeto hacia la otra persona y mantener mis límites con respeto también hacia el mismo. Claro. Y por ejemplo, digo, porque creo que una vez te lo dije,
desafortunadamente yo no conozco muchas personas con apego seguro. ¿Tú sí? O yo creo que conozco personas que tienen un tipo de apego y ya están en esa transición de que ya, ¿sabes? Están un poquito más conscientes, han trabajado más en ellos mismos y en ellas mismas, y entonces a lo mejor ya se relacionan de forma diferente. A mí me gustaría pensar que yo también tengo un apego ya más seguro, y que creo que sí, porque me he dado cuenta cómo me relaciono desde otras formas, o sea, desde otros puntos con las personas en general. Pero, pues, digo, en mi experiencia toma mucho tiempo, mucha... yo creo que toma tiempo y toma mucha voluntad. Y es complicado, o sea, también te drena porque tienes que estar muy consciente de muchas cosas. Y creo yo, y esto lo decía en otro podcast, pues no toda la gente ni tiene el tiempo, porque tienen cosas como sobrevivir, ¿no? Como, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a...? ¿Sabes? Que ahí es donde también entra un poco el sistema. Y tampoco, pues, la voluntad, porque, pues, qué hueva, pues yo mejor me llego a descansar porque todo el día he estado trabajando. Exacto. Es que una cosa lleva a la otra. A mí me gustaría pensar que, o sea, sí tenemos el tiempo, o sea, sí podemos hacer el tiempo para este tipo de cosas, porque, o sea, si recomendara algo así en general, o sea, el cómo trabajo yo es el autoconocimiento. Es como, de verdad, conoce todas estas partecitas de ti. De hecho, hay mucha gente que se empieza a conocer sin nombrar. De repente ya reconocemos esa ansiedad, es mi tipo de... Claro. Es otra cosa, pero ya lo estamos reconociendo. Ya sabemos cómo funciona dentro de nosotros. Pero sí, o sea, podemos hacer el tiempo y también me gusta mucho compararlo con el ejercicio, con el gimnasio, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos trabajarlo. El problema aquí es que la mayoría de nosotros vamos a terapia ya pasando los 15 años. Sí. Y muchas personas o los 20 o los 30. Sí. Y muchas veces, o sea, antes de esas edades no vamos de manera voluntaria, vamos porque mi mamá, mi papá de alguna manera me empujó. O me va a dejar mi novia también. También. Con los hombres. Situaciones críticas. Entonces, ya traemos todos esos años de aprendizaje sobre cómo reaccionar a una situación. Lo primero que hay que hacer es desaprender esos hábitos que tenemos y empezar a construir nuevos. Es como, has estado 20 años de tu vida lastimándote la espalda porque haces mal las sentadillas. Lo primero que necesitamos es volver a corregir la forma y empezar a hacer pequeñas sentadillas sin peso para luego irlo subiendo. Lo mismo pasa a nivel emocional. Es como vamos a ir de a poquito, pero primero necesitamos quitar todo lo que ya tenemos. La cosa es que una sentadilla es como algo externo, pero cuando nos metemos en terreno de desaprender lo que sé, es como si me dijeras, deja de ser quien eres. Y es como, ¿sí? No, ¿cómo? O sea, es mi cultura, son mis hábitos. ¿Quién voy a ser si no hago esto? Y ahí se vuelve. Y luego también, a mí me pasaba mucho, ahorita que tocas este tema, que no solamente es, dejo de ser esto, pero y entonces, ¿qué de esto es Grecia? ¿Y qué de esto es lo que aprendió? ¿Qué de esto es de su mamá, de su papá? Y qué, o sea, ¿qué es lo que me pertenece y qué no? Y es confuso, pero a mí fue muy difícil porque es como, ¿no? Y hay cosas que a la fecha no tengo ni perra idea si son mías, si son, no sé. Pues es que siguen siendo o sea, tú las interiorizaste y en teoría todo eso es tuyo. Sin embargo, sí podemos reconocer. Ahí sí es como si, o sea, te prestan algo y tú dices, esto es de mi mamá, esto es de mi papá, esto es de mi exnovio, de mi exnovia, de mi quien sea. Y lo vamos guardando en nuestra alacenita de cosas, pero sí podemos etiquetar y reconocer como de, esto me lo prestó tal persona, ¿no? Y en el momento que tú decidas, se lo puedes devolver o decir, no, me voy a quedar con esa parte. Ya reconocido, viene esta parte de, desaprender, ¿no? Sobre todo papá, mamá, la familia de base, donde salí, estilos de crianza, es muy difícil porque también parece una traición a decir, yo no quiero la cultura que tiene mi familia, pero a mí no me beneficia. Entonces, ¿qué hacemos con eso que está ahí? ¿No? Es uno de los conflictos, pues sí, complicados de generar nuestra propia identidad, porque sí podemos reconocer de dónde viene, pero si viene de alguien que estimo mucho, que no lo quiera dentro de mí, significa que no la quiero allá afuera con mi mamá, con mi papá. Que sí pasa, sobre todo al principio cuando vas a terapia, que dices, ay, mi mamá, mi papá, que casi siempre son estas figuras que más impacto han tenido en nosotros, ¿no? Sí, cuando estamos estudiando psicología, o sea, cuando empezamos a ver estos temas, todo el mundo odia a su familia. Entonces ustedes tienen la culpa de que yo sea este monstruo. Y, o sea, sí, pues sí, pero luego viene o sea, es como,
tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en su momento, ¿no? Pero llegó un momento en el que ya tú puedes tomar esa responsabilidad hacia dónde quieres caminar, de elegir. Sobre todo responsabilidad es una palabra que luego nos toca conflicto a la hora de darme cuenta que yo construyo lo que yo quiero para mí. Sí. Descanso. No, y yo creo que llega un momento, justo como tú dijiste, ya eres una adulta, eres un adulto, ya no puedes pasarte la vida culpando a tus papás. O sea, ya dices, pues, a ver si ya todo, o sea, si tú sigues así, es porque quieres. O sea, ya no es porque tus papás te hicieron así. Sí, completamente de acuerdo. Y es similar a lo que me preguntabas con el apego, ¿no? O sea, si yo ya aprendí que tengo un apego de algún estilo y me estoy acercando al apego seguro, entonces, ¿cómo le comparto eso a mi círculo también? Porque también con mis papás, con mis amistades, con mi familia, si yo me doy cuenta de que la relación, o tomo esta responsabilidad, ¿cómo les comparto también a ellos? Claro. Digo, no garantizo que funcione como yo quiero, pero sí les comparto que ya tengo otra perspectiva, otra manera de actuar. No es necesariamente la suya, pero que eso no implica desapegarme completamente de la familia. Completamente. Y hacer bien. Odiarlos a todos. Sí, a veces pasa. Oye, Eric, y ya para ir cerrando un poquito, que me gustaría que vinieras aquí otra vez, porque creo que este es un tema que podemos seguir hablando y otros temas que por ahí también me gustaría hablar contigo. Pues, ¿qué tú podrías recomendarles a las personas que cómo pueden empezar con esto del apego? Sobre todo para que se sientan mejor. Al final yo creo que yo voy a terapia porque quiero sentirme mejor en mis relaciones, quiero experimentar mejor las cosas de una forma más tranquila, no tan ansiosa. Entonces, ¿qué les podrías tú recomendar a ellos? Pues lo primero sería acérquense a terapia o a psicología. De hecho, hay un tipo de terapia relacional donde hay psicólogos que manejan esto de la relación en el consultorio para ir entrenando hacia este tipo de apego según la persona. Por su propia cuenta, este test en Google o ChatGPT sí, les va a ayudar mucho a irse reconociendo. Tómenlo en cuenta como una guía, no necesariamente como que ya es definitivo. Y que puedan ir leyendo este texto que decías hace ratito. Bueno, Maneras de Amar es uno de los libros que son base para entender esto de cómo funciona el apego. Está bastante comprensible y al alcance. Sería como irme educando sobre esto, ir reconociendo en mí cómo surge, cuándo surge y si puedo o no puedo manejarlo. Hay personas que les es muy fácil reconocer, me estoy poniendo un poco ansiosa, entonces voy a tratar de hacerlo. Y hay otras personas como, ayer me puse ansiosa y no pude hacer nada otra vez. Entonces, dependiendo de qué tanto puedo yo manejar, me acerco a alguna persona. La verdad es que mi recomendación más cercana sería un acompañamiento. O sea, claro, sí, que reciban de cierta forma ayuda, ¿no? Ajá. Y que a lo mejor si no pueden asistir a terapia por alguna razón, pues lo que decías, un libro, incluso creo que a veces los podcasts como estos donde van personas especializadas que saben de lo que están hablando, te ayuda muchísimo. Sí. Pues muchísimas gracias, Eric. Y sí me gustaría que regresaras porque sí creo que tenemos muchos temas pendientes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y por compartir todo esto. Y muchas gracias a todas por escucharnos, por vernos y nos vemos en el próximo episodio.